veces te has sentido culpable por haber dicho o hecho algo? ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en tu culpa? No te pierdas este video porque vamos a hablar de este tema que a todos seguramente nos va a mover. Uno de los temas que más nos mueve a los seres humanos es desde dónde tomamos nuestras decisiones, en base a qué estamos logrando nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras soluciones a ciertos problemas. Uno de los temas más poderosos es la culpa. Y la culpa tiene como dos caras, la luz y la sombra de ello. La culpa en el sentido positivo es que nos ayuda a hacer un alto, nos provoca el pensar en el otro para no lastimarlo, nos ayuda muchísimo a ser mucho más conscientes de la situación que estamos viviendo, de las personas con las que nos estamos involucrando y de las 1000 posibilidades en las que podemos tomar una decisión diferente. Hablando de la parte no tan positiva de la culpa, es que estamos basando nuestras decisiones en creencias que no son nuestras, que están inculcadas por una religión o por una cultura en donde nos dicen cómo tenemos que actuar a pesar de nosotros mismos. También la culpa en el lado negativo nos habla mucho del cómo nos podemos sentir mal con nosotros mismos, justificándonos hasta cierto punto para ser esa víctima incansable que nos provoca al final de todo esto sentirnos mal con nosotros mismos y justificarnos con el afuera, con el de enfrente y con toda la intención de podernos sentir libres hasta cierto punto. Y digo libres entre comillas porque en realidad la culpa nos esclaviza más. Así es que te vamos a dar 5 tips en la que puedas reconocer la culpa de forma inmediata y puedas darte cuenta de cuántas veces has actuado desde la culpa. El primer tip es que reconozcas que tomaste la mejor decisión bajo tus posibilidades y bajo lo que tú pensabas que era lo mejor. Es importante que recuerdes que cuando tomas una decisión consideres cómo te sentías, qué emoción te predominaba, cuáles eran todas las posibilidades en las que tú veías que lo que decidiste fue la mejor opción. En muchas ocasiones tenemos una expectativa tan alta del otro que cuando provocan alguna situación que no me gusta, siento que me estás agrediendo. Y si partimos de que estamos haciendo lo mejor que pudimos haber hecho, es entonces cuando eres más comprensivo y más compasivo con la situación, con la persona o contigo misma. Un ejemplo es que muchos hijos deseamos que nuestros padres actúen de cierta manera o que sean de cierta, como con ciertas atenciones y detalles que no tienen contigo, pero que otros papás sí lo tienen. No olvides que cada persona que toma una decisión es porque está viendo que esa es la mejor posibilidad, pero sin darte cuenta que probablemente no tienes otra herramienta para poder defender lo que hiciste. Piensa muy bien que esa decisión que tomaste tiene que ver con lo mejor que pudiste haber hecho. Acepta que no puedes actuar ante algo que desconoces. En muchas ocasiones tomar una decisión o dar un paso hacia adelante hasta cierta situación con ciertas personas tiene que ver con que no estás pensando probablemente en todas las consecuencias que puede traer esto. Y no es porque no la pienses, es porque no estás consciente de que del otro lado hay alguna situación que no estás viendo con claridad. Cuando esto pasa, la culpa entra de manera inmediata y sentimos que estamos actuando de mala fe, que somos tontos o que cómo es posible que no pudimos ver esa posibilidad en donde podíamos lastimar a alguien o donde simplemente la respuesta a cierta situación pues no es la mejor. Cuando pasa esto, normalmente somos los peores jueces con nosotros mismos porque pensamos que no nos podemos equivocar. Y a partir de ahí, es donde empieza una culpa. Y te quiero decir, si tú en este momento estás consciente que tomaste una decisión sin tener todo el conocimiento y aún así decidiste tomar la decisión, no tiene nada de malo. Reconoce en ti que no tienes todo completo, que no puedes ver todas las posibilidades o que quizá la falta de información te provoque el sentirte tan mal contigo mismo porque pudiste haber lastimado a alguien.
El tercer tip, el hecho de que hayas tomado una decisión con respecto a una situación personal, a una situación donde involucraban más personas y sabías de alguna manera que esa decisión podía lastimar a alguien, no significa que tú eres así. No significa que cuando tomas decisiones o provocas algún acto en el que lastime al otro o que te des cuenta que no fue la mejor decisión, no significa que eres una mala persona. Solamente significa que tomaste una mala decisión. Esa culpa muchas veces nos daña a nosotros mismos porque pensamos que somos así, que somos malas personas, que no somos dignas o merecedoras de que la otra persona nos voltee a ver. Cuando los niños se equivocan, sienten que la persona, probablemente con la mamá o con el papá, sienten que les fallaron. Y al momento de sentir que les fallaron, sienten muchísima culpa y no se sienten merecedores de ser queridos, de ser amados. En este caso, te quiero decir a ti, adulto, que es importante que consideres que cuando empiezas a sentir esta culpa por algún daño que hiciste o por haberte equivocado, no significa que seas mala persona. Y analiza si de chiquito, en el momento en que te equivocabas, pensabas que tus papás te iban a dejar de querer. Vamos con el cuarto tip. Procura regular tus principios y tus reglas personales. ¿Y a qué vamos? A nuestros valores. En muchas ocasiones, todo en la forma en cómo actuamos tiene que ver con lo que nos inculcaron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos. Y partiendo de ahí y cuestionándonos si esas decisiones, esas creencias, si eso que pensamos es lo mejor, proviene de mis creencias o proviene de algo que me inculcaron. Normalmente aquí la religión, la educación que nos dieron y la cultura, en este caso la mexicana y la que sea, tiene mucho que ver en nuestro actuar. Por ejemplo, si una persona queda viuda, no se ve nada bien que al mes o que a la semana o que al año ya tenga pareja. ¿Y por qué? Porque es una creencia que nos han inculcado y que el luto lo tenemos que guardar un año y que el luto se tiene que mantener hasta cierto punto de ciertas maneras y con ciertos criterios. Y aquí yo te quiero preguntar, el amor no está peleado con el hecho que tú hayas perdido a un ser querido. Sin embargo, nos enseñaron eso. Así es que no actúes bajo la culpa de una religión, de una cultura o de nuestros abuelos y nuestros padres que nos inculcaron algo que verdaderamente no tiene sentido. Cuestiónate y cuando te cuestiones, cuéntame qué es lo que estás sintiendo ahorita que estás escuchando esto. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que deseas porque tu religión te lo prohíbe? Y no quiere decir que está mal ni que está bien. Simplemente cuestiónate si tú estás de acuerdo con eso. Y coméntame para que tú y yo podamos conectar. Quinto tip. Reconoce en poner un alto a aquello que te hace daño. ¿Cuántas veces has actuado por un deber ser, por un tener que hacer, por negociar con tu salud, con tu integridad? Es importante que no olvides con quien tienes que quedar bien es contigo mismo, con nadie más. No hay negociación con el hecho de que estés enferma por alguna situación que tú permitiste. No es negociable el hecho de que tú te sientas mal contigo mismo por haber aceptado algo que te estaba lastimando. Nadie es responsable de esto más que tú. Y es importante que cuando empiece la culpa a actuar aquí arriba en tu mente, te preguntes si esto es negociable para ti o no. Si esto te va a hacer daño o no. Si esto te va a provocar que te enfermes o no. Recuerda, tu integridad y tu salud no la puedes negociar ni contigo misma, porque a partir de ahí empieza una desviación en tu vida de cosas que no quieres y que sin embargo estás viviendo. No busques culpables aquí. Aquí la única que se tiene que señalar o el único que se tiene que señalar es a ti mismo. ¿Y por qué? Porque la culpa muchas veces nos provoca aceptar situaciones que no queremos, por condescender, por no causar ningún problema. ¿Cuántas veces un adolescente no le importa y puede ser el berrinche más grande de su vida con tal de lograr lo que quiere? Y es tan abrumador para el papá decirle que no, que dice, bueno, ok, pero ¿con
eres condescendiente en situaciones que tú sabes que estás poniendo en peligro o que sabes que no son correctas o que por evitar alguna situación incómoda cedes. Y aquí el único que tiene que responsabilizarse y darse cuenta que se está haciendo daño eres tú misma. Estos 5 tips de reconocer la culpa, de sabernos en dónde estamos parados y de qué manera tomamos decisiones, también te va a ayudar a provocar a que adquieras tu poder personal. El video pasado hablamos de eso, de cómo puedes agarrar tu poder personal y adueñarte de él sin donárselo a nadie. Parte de la culpa no nos permite conectar con nosotros mismos y nos hace negociar con cosas que verdaderamente pueden ser muy dolorosas, con situaciones y realidades que no nos están gustando y que al final de todo esto, si queremos señalar a alguien, es a nosotros mismos y eso puede ser muy doloroso. Así es que empieza a pensar de qué manera puedes zafarte de esa culpa, zafarte de esas creencias, zafarte de esa situación que finalmente te están haciendo mucho daño. El primer paso es reconocerlo, hacerte consciente y después dar pasos muy chiquitos en el que poco a poco te puedas ir deshaciendo de ello. Piensa muy bien en lo que te dije, hazme todos tus comentarios, me encantaría que pudiéramos compartir esta información y que me cuentes cómo es que la culpa te maneja a ti. Porque si yo hoy soy más consciente de cómo es que la culpa a mí me provoca tanto dolor, quiero que tú estés dispuesto a reconocer esa culpa y me digas qué dolor te está causando. No te olvides de mis redes sociales, soy Loreto Dacre y nos vemos en el siguiente video. Chao.